Yo soy Camilo Esperanza y hoy no estoy con Pedro Mendonza. Sus compromisos con el Fluminense femenino hicieron que no pudiese acompañarnos en la charla de hoy y me sabe mal, me da pena que no esté porque es una charla que va a estar muy interesante porque el invitado de hoy es una persona muy particular. Es uruguayo de nacimiento, pero desde muy chiquito vive en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. ¿Y por qué digo que es muy peculiar? Porque es periodista, ¿sí? Su carrera, su profesión, su oficio es el de periodista, pero además es entrenador y además también es scout, lo cual me parece muy interesante porque le permite tocar muchos temas con propiedad. Ejerce como entrenador, ejerce como periodista y tiene una cuenta de Twitter en la que hace seguimiento y hace análisis de futbolistas uruguayos con muchísima proyección y algunos de ellos hoy por hoy están llegando a la élite del fútbol mundial, lo que le ha valido tener un cierto reconocimiento en la esfera de Twitter. Sin más, es un honor para mí, un placer y un privilegio dar la bienvenida a Salí y Disfrutad a Nahuel Bo. Nahuel, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, muchas gracias por la invitación, la verdad que un honor para mí. No, es un privilegio para nosotros. Te agradezco que nos atiendas porque yo estoy en Nashville, para mí son las 4 de la tarde, pero vos estás en las Islas Canarias, para vos ya son más de las 10 de la noche después de una jornada intensa de trabajo, así que te lo agradezco muchísimo y si te parece, arrancamos con la primera, que no es una pregunta. Ya sabes que vos sos periodista, pero nosotros no queremos hacer intrusismo de ninguna manera. Nosotros somos entrenadores de fútbol que invitamos a gente a conversar y lo que hacemos es pedirle al invitado que para arrancar nos cuente un poco acerca de su vida, ¿no? Acerca de este recorrido por el que has transitado, por el que estás transitando y que te ha traído al lugar en el que estás hoy. Y ahí contanos lo que vos quieras. Bueno, como vos bien dijiste, yo nací en Uruguay, en Montevideo, me vine acá a Tenerife y las Canarias, que en realidad pertenece a España, pero está muy cerquita de África geográficamente, y nada, me vine con mi familia, acá estudié periodismo, que siempre fue mi gran pasión, y a partir de ahí me empecé a dedicar al fútbol en todas sus ramas, como dijiste, no solamente periodismo, sino también me gustó el mundo de ser entrenador, de ser scout, de analizar jugadores y ahí me fui desarrollando. Ahora tengo 23 años y es lo que hago actualmente. Tremendo, ¿no? Y tremenda historia porque, bueno, igual que yo, solo que yo lo hice el viaje un poco mayor, también me fui de Uruguay. Me fui precisamente ahora que lo pienso con la misma edad que tenés vos ahora. Con 23 años, un 1 de mayo del 2005, me fui de Uruguay para irme a vivir a Barcelona, así que por ahí tenemos cosas en común también. Y te quería hacer la segunda, ¿no? Y a partir de ahí ya se abre el juego de la conversación. La segunda pregunta que le hacemos a los invitados de Salir Disfrutad y que tiene que ver con qué es para vos saber de fútbol. Y me parece que va a ser una respuesta interesante porque, como vos comentabas, ¿no? Por todas las esferas que tocas y que dominás, me parece que eso te da una visión muy peculiar. ¿Qué es para Nahuel Bo saber de fútbol? Para mí, saber de fútbol es conocer el juego, el deporte de las mayores áreas posibles. Por eso yo creo y es algo que una vez escuché a Diego Torre y estoy muy de acuerdo, y por eso me parece que mi inquietud de moverme tanto por diferentes áreas, que al final un periodista, como soy periodista porque estudié para eso y en realidad estudié eso y luego lo otro, o sea que soy periodista de formación, tiene que preocuparse por saber de fútbol, y saber de fútbol no solamente se puede ganar desde tu casa en el sillón mirando partidos, tenés que meterte en el barro, tenés que saber el trabajo de un entrenador, tenés que saber el trabajo de un analista, y yo la verdad que por eso también me fui moviendo
por todas esas zonas. La verdad que nunca pensé dedicarme a ser entrenador. Yo al principio hice el curso, pero por tener otra visión, pero bueno, después al final es una experiencia que vas ganando y también te atrae. Y me parece que yo diría que saber de fútbol es conocer diferentes áreas del fútbol, porque al final, cuanto más sabes de fútbol, o cuanto más parece que sabes de fútbol, menos sabes en realidad. Yo creo que cada vez sabes menos. Claro, claro, no, no, no. Y me gustó mucho esto que dijiste al final, ¿no? Es cómo, cómo nos metemos a veces se aplica para el fútbol, pero también para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Nos metemos a investigar en determinados ámbitos buscando certezas, ¿no? Creyendo que del otro lado de este libro, que del otro lado de este podcast, que del otro lado de este curso, va a haber un conocimiento, ¿no? Va a haber una certeza. Y muchas veces es más bien todo lo contrario, ¿no? El curso o la conversación muchas veces surge de charlas como esta, te genera muchas más dudas, te genera muchas más inquietudes de las que tenías al principio. Yo creo que cuando estaba en la superficie me pensaba que sabía un montón de fútbol, después cuando te vas adentrando, cuando empezás a analizar, a ver cosas, a escuchar, a leer, te das cuenta de que es imposible, de que cada vez es más difícil porque es normal, hay mucho conocimiento, muchas ideas y es lo que vos decís, estoy muy de acuerdo. No, y aparte me gustó también lo que dijiste acerca de conocer el juego, ¿no? Eh, yo no sé si es imprescindible para desarrollar la actividad, ¿no? Del periodista, ¿no? El conocer el juego. Porque al final, eh, en el espacio mediático, en el espacio periodístico, hay lugar para muchísimas cosas, ¿no? Cosas que son el fútbol, ¿no? Y cosas que en ocasiones tienen que ver con el fútbol de manera tangencial, ¿no? Que digamos, tienen que ver con el fútbol porque ocurren en el ámbito del fútbol, pero si ocurriera en el ámbito de la danza o si ocurriera en el ámbito de una oficina de arquitectos, daría lo mismo, ¿no? Terminamos hablando de un montón de cosas que están alrededor del fútbol, pero que no son necesariamente el juego. No, si vos te pones a escuchar una radio, una televisión que se dedique al fútbol, al final, ¿cuánto se habla del juego? Muy poquito. Al final se habla de lo que pasó en el vestuario de no sé quién, de algún fichaje, de la lesión. O sea que todo lo que sí es verdad. Al final el juego creo que tiene todavía muy poco espacio para lo que debería tener. Y yo creo que el periodista también tiene que tener un poquito más de responsabilidad en ese sentido. Me parece que el periodista a veces infravalora al público. Me parece que piensa que el público no se interesa o que no lo puede entender, pero yo me doy cuenta de que hay mucha gente a la que le interesa y que si se lo explica de manera didáctica, creo que sí lo puedes atraer. Está muy bueno eso que comentás y de alguna manera es así un poco también como surge este proyecto. Ahora que estabas hablando me estabas haciendo reflexionar y es lo que, es lo que tiene de bueno estas conversaciones, por eso las hacemos. En realidad nosotros decimos que es para compartir con la gente, pero los primeros interesados en tener estas conversaciones somos nosotros Totalmente, porque nos transforman, ¿no? Pero totalmente. bueno, si alguien, aparte alguien se puede beneficiar de esto, genial. Eh, me llama mucho la atención lo que comentás acerca del tema de la responsabilidad, ¿no? Del periodista. Ya no entro, por ejemplo, no entro en cosas que a lo mejor para un periodista son, son pecados, ¿no? Como yo qué Mm, sé, irte a transmitir un partido y no conocer cómo se pronuncian los nombres de los jugadores, o no conocer cómo llegan los equipos, o bueno, esas cosas sí, sino la responsabilidad de, como vos decías, que a veces hay de infravalorar al público, ¿no? Porque yo entiendo la posición del periodista y entiendo que en ocasiones es compleja, es complicado, ¿no? Porque sí. no deja de ser una industria, ¿no? Que tiene que generar unos ingresos y bueno, entonces al final termina siendo el pez que se muerde la cola, ¿no? Es decir, bueno, a la gente hay que darle lo que quiera para poder tener audiencia, para poder tener anunciantes. Entonces,
intuimos o inferimos que a la gente no le interesa determinadas cosas, Claro, entonces no se las damos. Pero a su vez estamos contribuyendo a que esa gente nunca pueda eh, salir un poco de la superficie de lo que es el fútbol exacto. y adentrarse un poco en lo que es el juego. Y me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Lo de explicarlo de forma didáctica, ¿no? Explicarlo de manera entendiendo, porque creo que eso es un error que los entrenadores cometemos algunas veces, no solo con la gente, el público, sino a veces con nuestros propios jugadores, ¿no? Sí, De no sí, sí, explicar sí. las cosas o explicar las cosas pensando que el tipo tiene nuestra cabeza, que el tipo está en nuestra cabeza y que ha seguido el mismo trayecto o el mismo recorrido que hemos seguido nosotros. Y la realidad es que no es así, ¿no? No, no es así, no es así para nada. Estoy muy de acuerdo en lo que vos decís. Yo creo que al final la industria de la televisión, entiendo que, como vos decís, se mueve por ingresos, por patrocinio, y es verdad que lo que se habla ahora, que es sobre todo lo que pasa fuera de la cancha, gana, pero creo que tampoco se le da la oportunidad al público. Bueno, ahora un poquito más, están surgiendo periodistas nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, Morena Beltrán en ESPN, y es verdad que le están dando más cabida. Y me parece que el público, si le da la oportunidad, también va a responder. Lo que pasa que es verdad que hay muchos periodos también que, como vos decís, capaz que no están todo lo preparado posible, pero eso también se puede adquirir. Al final es la profesión es evolucionar y es ir creciendo. Lo que vos decís también de que ser didáctico, totalmente. Yo lo aprendí con los niños chiquitos. Tengo entreno a niños de 8 años y entendí que yo, si no le bajo el mensaje a tierra para que ellos lo entiendan lo más fácil posible, va a ser imposible. Y así también con el público. Sí, también me parece, y yo estoy opinando de atrevido en un ámbito que no es el mío, en Mm. el que no, y en el que no me quiero meter demasiado, pero también creo que no sé si es justo hablar de una nueva generación, sino de que cada vez van habiendo más periodistas de todas Sí, las edades, ¿no? Que sí, se van interesando por el juego, ¿no? O sea, podemos hablar de tu caso, comentabas a Morena, a Morena Beltrán, también creo que tipos como La Torre, la que, torre. que, que tienen el altavoz que tienen por ocupar el espacio que ocupan y por haber Claro. sido los futbolistas que han sido, también han contribuido mucho como a elevar el suelo, no el Sí, techo, a lo mejor el techo sí, sí, todavía, sí, sí. todavía no está muy alto, pero el suelo ya de a poquito va empujando para Sí, arriba, ¿no? sí, Barsky es otro ejemplo que me gusta mucho y Barsky. que es otro de los que ha hecho mucho por ese tipo de periodismo y la verdad que de a poco va cambiando. Me parece que hay motivo para el optimismo porque la gente demuestra que le interesa, la gente demuestra que si vos le hablás sin tanto tecnicismo, porque es verdad que si le hablas con tanto tecnicismo se van a perder, pero si le hablas con mensajes a tierra, lo entienden y además se interesan. En Twitter a mí me surgen siempre un montón de debates, la gente interactúa muy y eso yo creo que es una prueba de eso. Sí, es una buena noticia, estoy de acuerdo. Contame un poco, Nahuel, eh, ¿en qué te, ¿En qué te ha ayudado o de qué manera te ha modificado la perspectiva como periodista el ser entrenador y viceversa, el ser periodista, este, el ser entrenador? ¿Cómo te ha cambiado la visión, si es que te ha cambiado en algo, a la hora de ejercer el periodismo? Sí, sí, mi visión como periodista cuando empecé a ser entrenador, la verdad que cambió muchísimo porque me parece que yo tenía una visión muy superficial del juego y sobre todo de la gestión de vestuario, de esas cosas que no se ven, que el público capaz que no lo ve por la televisión y son cosas muy importantes, por qué hace ese cambio, por qué ese técnico no lleva a porque esas cosas sobre todo también a nivel de selección, por ejemplo. Y empecé a entender más a los seleccionadores. ¿Por qué no hacen tantos cambios? ¿Por qué no van los mejores a la selección? Esas cosas de grupo creo que me han servido a entenderla. Y lo que vos decís también, como entrenador, yo creo que muchas veces me pongo en el papel de la gente, digo, porque el periodista también es crítico, ¿no? El periodista trabaja eso también, de criticar al entrenador. Y me parece que Ujú. me pongo en ese papel de decir, esto capaz que no le gusta
no le gusta a la gente, no le gusta el padre, no le gusta no sé qué, y yo creo que eso también me ha ayudado, pero sobre todo me ha cambiado la visión como periodista, me parece que mucho más, he entendido mucho más el papel de entrenador, lo difícil que es llevar un grupo, lo humano que es un grupo y todas esas cosas que al final por la televisión no se ven, no se ven. Al final, yo creo que pasa mucho, no solamente al periodista, sino también al público en general, ¿no? Eh, de, de- de- de valorar en función de lo que se ve el domingo, ¿no? O Sí, sea, totalmente. y ya ni siquiera hablando del juego, ¿no? Valorar en función del resultado. Ganaste, bueno, perdiste, caca, ¿no? Eh, Sí, y a veces no. Es decir, hay un trabajo por debajo de lo que es el día a día de un equipo, de lo que es el día a día de un cuerpo técnico, que hace que eso que se ve el domingo sea la puntita del iceberg. Obviamente que todo lo que se hace es para ese día llegar en las mejores condiciones y tener más posibilidades de rendir y estar más cerca de la victoria. Pero hay un montón de cosas que no se ven y hay un montón de cosas que son totalmente intangibles, ¿no? Que son sin duda. incuantificables. Lo que vos estabas hablando, por ejemplo, ¿no? De gestión de grupo, eso es totalmente intangible, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, este año que estuve con un cadete, tienen 14, 15 años, y Ujú. nos tocó descender, por ejemplo, y si te pones a mirar el resultado final, al final es un fracaso. Lo que pasa que lo que vos decís, entre semana, el trabajo, nosotros intentamos hacer, no es por nada, pero intentamos hacer un juego de posesión, un juego que sea bastante atractivo, que le aporte a los chicos para el futuro, incidimos mucho en la parte técnica, todo lo que tiene que ver con control orientado, con todas esas cosas que capaz que por ahí en otros que han quedado por arriba no lo trabajan. Resultado final, un fracaso porque descendimos, pero al final si te pones a mirar el caso de cada jugador te puedes dar cuenta que fueron mejorando, fueron creciendo y que también eso también hay que valorarlo. Al final yo tengo la suerte de trabajar en una escuela, que una escuela mira otras cosas, no mira solamente el resultado positivo y por eso la verdad que contento, pero totalmente, totalmente lo que decís. Claro, al final valorar procesos en virtud de un resultado final no deja de ser una injusticia, ¿no? Es como decir que el tipo que trabaja en un medio de comunicación que llega a millones de personas triunfó y el que trabaja en un periódico local es un fracasado, ¿no? O no hizo las cosas bien. Exacto. Y al final no tiene que ser ni una cosa ni la otra. O sea, el tipo que a lo mejor trabaja en un medio de comunicación de masas no tiene necesariamente por qué ser un triunfador o no tiene ni siquiera por qué sentirse un triunfador, ¿no? Al final, Sí, en nuestra profesión, bueno, la de los entrenadores, este, pasa algo similar muchas veces, o no, mejor dicho, nunca el resultado final tiene que ver con el éxito o con el fracaso, sino que va mucho más allá. En el caso del equipo que vos comentás, por ejemplo, Nahuel, hay que ver un millón de cosas, ¿no? Hay que claro. ver cómo es la captación de ese club, si es respetuosa con los demás clubes, si no es respetuosa con los demás clubes, si se engaña a los padres para que traigan a sus niños acá prometiéndoles cosas que después no se cumplen o no, es decir, desde lo ético, lo moral y después lo formativo. Hay que ver si tu equipo de primer año y están compitiendo contra chicos de segundo, un montón de cosas que, y aparte, sabemos que en fútbol formativo se pueden hacer determinadas cosas que aceleran los resultados, pero que no son buenas en el largo plazo para los chicos, ¿no? Sí, sí, en fútbol formativo hay muchas trampas para llegar más rápido al resultado, a ganar, pero que al final tampoco creo que le aporte demasiado ganar. Obviamente ganar siempre es bueno, pero no creo que sea tan diferencial como otras cosas. Me parece que hay que primar otras cosas, lo que vos decís de los valores, el valor del club y que transmita también el valor a los jugadores, ¿no? Me parece que hay otras cosas que hay que mirar antes. Sin duda. Y decime una cosa, tenés tremenda cuenta de Twitter, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un crecimiento tremendo. Yo me acuerdo cuando me empezaste a seguir, tampoco tenía tantos seguidores, no tenía No. tanto, tendría, no sé, un par de miles. Pero Sí, últimamente la verdad que ha crecido un montón, un boom. La verdad que sí.
¿Y a qué le atribuís ese crecimiento tan acelerado bueno, en cuanto al número de seguidores? Bueno, me parece que yo creo que fue un poquito, desde que me empezó a conocer más gente en Uruguay, me parece que el crecimiento fue más rápido, ¿no? Se fue girando la bola y se fue haciendo más grande. Me parece que yo en realidad trabajo igual que antes cuando tenía 900 seguidores. Intento aportar cosas a la gente, cosas que yo no veo en los medios tradicionales. Intento hablar sobre todo sobre el juego, hablo también de noticias y esas cosas, pero sobre todo de juego. Y me gusta informar a las cosas que a lo mejor en los diarios, en la televisión no se ven. Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho de los jugadores que nacen en Uruguay y pueden jugar con Uruguay. Yo creo que es por estar acá en España que ese sentimiento un poquito de no excluirlos, ¿no? Y eso también es algo que me ha hecho crecer un montón. A lo mejor eso que comentabas tiene algo que ver, ¿no? El hecho de que sigas gestionando la cuenta Sí, igual ahora, que tenés casi 30.000 seguidores, que la sigas gestionando igual ahora que cuando tenías 900 o 1.000. sí, A lo porque mejor eso es parte del secreto. yo creo que sí, porque el estilo sigue siendo el mismo, la cercanía sigue siendo la misma y sigue siendo igual. La verdad que sí, capaz que mejorando alguna cosa, porque siempre se puede mejorar, pero la esencia es siempre la misma. ¿Y qué te iba a decir? Y ahora que sos un tweet star, ahora, No me considero, la verdad. Me ahora, cuesta. ahora que sos una celebrity, ¿nos podés contar cómo surgió, o por qué surgió? Porque veo la bandera de Uruguay ahí atrás, ¿no? En tu Sí, cuarto, entiendo que estás en tu cuarto, ¿no? sí, sí, sí. Pero llevas mucho tiempo ya en Canarias. Sí. ¿Cómo fue que mantuviste ese interés o que se te ocurrió desde el punto de vista que podía tener interés periodístico el hecho de seguir a los jugadores uruguayos que en ese momento eran promesas, ¿no? Que Sí, hoy ya son realidades, pero en sí, ese momento cuando arrancaste eran promesas. sí. Bueno, yo la verdad que nunca perdí la cercanía con Uruguay, sobre todo con el fútbol, ¿no? Siempre fue como ese hilo que me mantuvo cerca de Uruguay y creo que eso yo siempre lo sentí así. Pero es verdad que al principio mi cuenta de Twitter no era solamente de Uruguay, era de todo, yo hablaba de todo, de lo que se me ocurría, pero después del Mundial 2018 empecé a pensar que creo que tampoco hay una cuenta que se dedique a hablar de todos los jugadores uruguayos de una manera tan así, tan de cerca. Y a partir de ahí empecé de a poco y a la gente le fue gustando, la verdad. Y cuando ves que a la gente le gusta, te animas más y te da más ganas de hacerlo. Y le fui sumando de todo, le fui sumando estadísticas, le fui sumando mini informes personales, opiniones y de todo. Yo creo que esa mezcla es lo que le gusta a la gente, porque no es monotemático, sino que solamente hablo de Uruguay casi siempre, pero desde muchos enfoques. Y no, es brutal. Y vos ves mucho fútbol, ¿no? Sí, 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 Siendo totalmente. entrenador, siendo scout y siendo periodista, Sí, entiendo que es mucho fútbol y verás mucho fútbol uruguayo, pero también mucho fútbol internacional. sí, Eh, ¿Qué pensás vos que tiene el futbolista uruguayo sin desmerecer a ningún otro? No estamos acá hablando de que el futbolista, porque yo soy uruguayo y soy hincha de la selección, ¿no? Pero pero intento escapar de ese chauvinismo porque somos los mejores del mundo, ¿no? Pero objetivamente, ¿por qué sí, pensás que el futbolista uruguayo eh, sigue siendo tan interesante en el mercado de élite? ¿No? Por ejemplo, sí, ahora se va, bueno, siempre hemos tenido Darwin. futbolistas en la élite, Sí, 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 pero sí. es algo que ha pasado desde los años 40, desde los años 50, que Uruguay tiene jugadores en la élite del fútbol mundial. Guilla jugaba en el fútbol italiano, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál pensás que es el diferencial o por qué pensás que el futbolista uruguayo sigue siendo tan atractivo en la élite? Yo creo que el futbolista uruguayo en general no destaca tanto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no destaca tanto ni técnicamente ni físicamente. Claramente siempre hay excepciones, ese no es su principal fuerte. Para mí es fuerte está en lo psicológico. Creo que la personalidad del futbolista uruguayo, sobre todo la capacidad que tiene de amoldarse a casi cualquier equipo, al sistema, a lo que pide el entrenador, de sentir el cuadro como suyo siempre, ¿no? De esa entrega que al final siempre creo que es verdad, me parece
que es lo que diferencia al uruguayo. También creo que somos inteligentes tácticamente, me parece que el futbolista uruguayo es capaz de entender lo que pide el entrenador de manera bastante rápida, y me parece que esas dos cosas son las que al final hace al uruguayo diferencial, porque si te pones a mirar tácticamente, tampoco es que marquemos tanta diferencia. Físicamente no tenemos tantos jugadores rápidos, no tenemos tantos jugadores grandes, me parece que tampoco, ¿no? Yo creo que va más que nada por la mente, por la psicología del futbolista uruguayo, que es muy fuerte. También es muy resiliente, capaz que tiene que ver la cultura del país, no, capaz no, segurísimo tiene la cultura del país, pensar que somos un país chico, que siempre es Uruguay contra todos, esas cosas, yo creo que al final Uruguay, al uruguayo, aunque en realidad no sea verdad, porque no somos Uruguay contra nadie, pero creo que le hace bien porque piensa que tiene que luchar más, y me parece que eso le marca la diferencia. Nos gusta la épica, ¿no? Sí, A sin los duda, uruguayos. sin duda. Cuando Somos parece, como cuando, Michael Jordan. cuando Como parece Michael Jordan imposible, buscamos enemigos imaginarios, me parece. sí, cuando parece imposible es cuando, bueno, ahora sí, vamos. Sí, sin duda. Vos sabés que en una época hablé de este tema con un amigo, ¿no? Que es uruguayo también, pero bueno, pero ha viajado por el trabajo de su papá, ha viajado por muchas partes del mundo, y hablábamos de la inmigración o cómo se fue configurando lo que sería la nación uruguaya, es diferente a cómo se configuró en el resto de Sudamérica, ¿no? Sí, Y si te pones a pensar, incluso desde ese punto de vista, la inmigración, de dónde viene, de dónde procede, la, la fuerza que tiene la cultura de los inmigrantes en Uruguay, eh, sí, hace que seamos un país muy nostálgico, ¿no? Tenemos la noche de la es verdad. nostalgia, Sí, y somos inmigrantes que de alguna manera supongo que miraban a su país de origen, ¿no? con nostalgia. Con nostalgia, con añoranza, con tristeza. Somos el país del tango. Las camisetas en el norte de Sudamérica son amarillas, la nuestra es celeste, Sí, ¿no? Short negro, hace mucho frío. Somos un país que, en el que eh, todo cuesta, ¿no? sí, O da la sensación de que, por ejemplo, yo me imagino mi tatarabuelo, ¿no? Yo soy Speranza de apellido, mi tatarabuelo es el italiano. El tipo nació en 1848, ¿no? Y se fue de su Laurito natal, que es un pueblo perdido en la región de Campania, con 3 hijos ya, hasta Uruguay, ¿no? Estamos hablando, se habrá ido en 1870, ¿no? sí, 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 sí. Claro, llegás a un lugar, no tu casa, estás solo, ¿no? Hace frío, eh, es duro. Es complicado. Uruguay, Montevideo, es un lugar duro, Sí, en el que debe haber sido un lugar duro al que llegar como inmigrante, ¿no? Y creo que esas luchas y esos sufrimientos de nuestros ancestros, de los inmigrantes que fueron llegando a Uruguay, al Río de la Plata, como que forjaron esa cultura de resistencia, de sacrificio, y, y nos hicieron inmigrantes a nosotros también, de alguna manera, ¿no? Que no nos da sí. miedo salir y que nos acostumbramos rápido y que nos adaptamos rápido, ¿no? A cualquier lugar del mundo. Sí, sí, sí. La verdad que me gustó mucho lo que dijiste porque es verdad y creo que tiene mucho que ver. Creo que eso, la cultura uruguaya, que al final es una cultura que se crea desde hace cientos de años, tiene mucho que ver en lo que es el uruguayo y el futbolista uruguayo, que al final tampoco creo que sea diferente. El futbolista se vive como se juega, me parece, y el uruguayo es así, lo que vos decís. Es una persona, creo que un poco antigua, me parece, nostálgica, que es verdad que no tiene miedo a cambiar, no tiene miedo a salir por ahí si tiene que hacerlo, y creo que todo eso se puede transmitir en el futbolista uruguayo. Me parece que se puede ver clarísimamente. Sabes que bueno, yo por circunstancias de la vida me ha tocado andar por muchos lugares diferentes, ¿no? Y, y como el futbolista uruguayo, o el argentino, ¿eh? Tampoco Sí, es que nosotros somos lo que somos, ¿no? sí, sí, Ni mejores ni peores que nadie, pero el futbolista uruguayo y el futbolista argentino en ese sentido comparten esa raíz sí, común, ¿no? De inmigrantes,
de regiones sufridas, ¿no? Como puede ser Galicia, como puede ser el País Vasco, como puede ser el sur de España, que en determinados momentos Sí, pasaron momentos complicados, o el sur de Italia, que es de donde viene mi tatarabuelo, y cómo esa cultura de trabajo, de lucha, de sufrimiento, se trasladó a lo que somos nosotros hoy en día y a lo que es el futbolista uruguayo, ¿no? Después, yo creo que también el futbolista uruguayo, no sé si vos eso cómo lo ves, Nahuel, creo que el baby fútbol en Uruguay tiene un papel muy importante, tiene mucha responsabilidad en el hecho de que todos los potenciales futbolistas están dentro del sistema, digamos. sí. Es muy difícil que en un país como Uruguay aparezca de la nada a probarse en Wander un chico de 16 años que nunca nadie había visto. Es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ¿no? Lo mismo que en España, que el fútbol base en España es una barbaridad, la cantidad Sí. de categorías, divisiones, todos los chicos juegan al fútbol, todos los chicos son federados, es muy difícil que te aparezca un pibe de 17 años que la rompa, que no estuviese en el radar de un club grande, ¿no? No, muy difícil, muy difícil. Estoy de acuerdo, yo creo que el baby fútbol es otro de los secretos de Uruguay. Al final, si te pones a mirar la cantidad de futbolistas, de niños futbolistas en Uruguay comparado a la población del país, es una locura. Y yo creo que también las condiciones del baby fútbol, ¿no? Que capaz que no hay algo, pero me parece que en el baby fútbol se compite desde muy chico, ¿no? Me parece que se compite desde chico porque tienen esa presión de que cuando te ven el baby ya tienen que probarse en un cuadro, y me parece que eso también empieza a forjarlos competitivamente desde chicos. Yo creo que eso también tiene que ver. Es un poco espartano el Sí, modelo, exacto, exacto. el modelo El que sobreviva, ¿no? del El que fútbol sobreviva. infantil. Claro, los espartanos, ¿viste? Cuando nació un Sí, sí, bebé, sí, lo, sí, lo sí. tiraba, lo Que lo tiraba por una, soldaban. lo tiraba por una escalera y el que sobrevivía era digno de ser espartano. Es que yo creo que es un poco de eso. Yo creo que es un poco. Yo creo que es un poquito. Y decime una cosa, vos en tu faceta más de analista, que al final, yo te soy sincero, o sea, me cuesta diferenciar dónde empieza el analista, el entrenador Claro. y dónde empieza el periodista, ¿no? Sí, Al sí, final sí. yo creo que son habilidades, ¿no? Que has ido adquiriendo, que de alguna manera te configuran y como que se retroalimentan, ¿no? Constantemente te están aportando cosas Sin duda. para el ejercicio de la actividad que en ese momento estés desempeñando, ¿no? Como analista, ¿cómo organizas tu trabajo? O sea, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que te llama la atención de un futbolista como para decir, mira, este tipo vale la pena hacerle un seguimiento más personal? Bueno, primero que nada, yo me acuerdo de una charla que tuve con un amigo que se dedica al fútbol, que trabaja en Qatar, y me dijo, yo creo que los analistas tienen mucha negatividad, creo que siempre se fijan en los defectos de los jugadores y no en las virtudes. Me parece que eso es importante, sobre todo mirar lo que tienen bueno. Obviamente también ser realistas y mirar lo malo, pero hay cosas que, por ejemplo, si un jugador es técnicamente brillante y capaz que físicamente le falta, si tácticamente le cuesta entender las cosas, ahí me gustan ese tipo de jugadores, me gusta confiar en ellos porque creo que se pueden trabajar. Eh, Cuando miro el fútbol intento mirar las cosas que pasan más allá de la pelota, ¿no? Los movimientos de los jugadores sin pelota, cómo actúan en todo sentido, en defensa, en ataque, cuando van a ser cambiados, cuando entran desde el banco, todo eso, pero me parece que sobre todo intento ser optimista con los jugadores, si le veo una capacidad positiva, la verdad que yo intento confiar en ellos, después obviamente hay casos que no se puede, pero si un jugador tiene mucha gambeta, que la gambeta falta muchísimo ahora en el fútbol actual, y Sí. después capaz que es flaquito, un Pelistri, por ejemplo, Pelistri Peñarol tenía una gambeta espectacular, después Ujú, no te tiraba un centro bien capaz, o le faltaba ujú. gol, pero al final es un jugador que tiene cosas que los demás no tienen y eso lo puede ir puliendo. Y al final ahora es un jugador de selección, por ejemplo. Me parece muy, muy interesante y me gustó mucho lo que dijiste de ser optimista, ¿no?
que en ocasiones yo me doy cuenta también que como entrenador, creo que nos pasa un poco a todos. Los Sí, entrenadores somos máquinas de quejarnos. sí, Eh, sí, sí, este jugador siempre nos estamos quejando de lo que no tiene, ¿no? siempre. En lugar de estar valorando todo lo que tiene, porque al final es con eso que va a jugar con lo que Claro, tiene, no con lo claro, que no tiene, ¿no? Y es claro. ver cómo eso que ese tipo tiene lo ponemos al servicio del equipo o cómo funciona en interacción con el resto de compañeros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mira, te pongo un ejemplo práctico. Ahora estamos preparando un torneo que vamos a jugar en la península, en el País Vasco, la Euskadi Cup. Y no tenemos delantero, porque el delantero que tenemos no va a ir al torneo. Y teníamos un central de toda la vida, muy tosco, capaz que un poquito pasado de peso, pero que tiene una derecha que Camilo le pega como los dioses. ¿Y qué hacemos? Lo probamos delantero, a ver si funciona. Y pues ahora, bien. Al final tenés que sacar soluciones. Tenés que sacar soluciones. Tiene mil defectos, sí, pero bueno, tiene una virtud y esa hay que explotarla. Te llevas al Panzer, a Claro, Euskadi. Claro, claro. que ahora no se te lo queden, que en Euskadi gustan los jugadores de ese perfil. Sí, exacto, es el estilo era el estilo. Y decime una cosa, te pregunto, si lo podés compartir, no sé si a lo mejor Sí, no sí, lo sí. querés compartir, eh, ¿cómo es tu flujo de trabajo como analista, como scout? Es decir, ¿tenés un flujo de trabajo, un orden en el que haces las cosas, un método? Es decir, primero veo un partido, me llama la atención, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Sí, sí, sí. Me llama la atención este jugador. Ok, me bajo 5 partidos enteros de este jugador para verlo en interacción con el contexto. Porque no sé Exacto. si vos estás de acuerdo conmigo, eh, yo en Wisecout o en Instat me puedo ir a ver los highlights de ese jugador. No, pero Pero es como, por ejemplo, te cuento una de Instat, por ejemplo, ¿no? O de Wisecout. No voy a decir cuál, porque al final sí, sí, después sí, sí, sí. se enojan conmigo. No, mentira, no me van a escuchar ni se van a enterar que lo dije, pero igual. Este, estábamos analizando con Joan Alcaraz, que ahora es director metodológico del Mallorca, también fue invitado de acá de Salir y Disfrutar. Él trabajó conmigo, mejor dicho, yo trabajé con él en Guayaquil City, ¿no? Íbamos a jugar con Emelec y nos fuimos a ver, estábamos analizando las pelotas quietas de Emelec. Entonces, ¿qué fuimos? Fuimos a esta plataforma a ver los corners. Pero ¿qué pasa? La plataforma esta te corta el momento que el tipo va a ejecutar el corner. Quizás medio segundo antes, un segundo antes de que el tipo ejecutara el corner. Claro. ¿Qué nos dimos cuenta? Que marcaban la jugada de una determinada manera. Y Y si no vos puedes ver. ves, no lo podés ver. Si vos Claro, ves solo el momento en el que el tipo va a patear la pelota, va a sacar el corner, te perdés cómo marcó la jugada, que en realidad claro. es todo. Sí, sí, O sea, sí. es todo lo que me interesa a mí, saber cómo marcan la jugada y saber cuando levantan un brazo qué significa, cuando levantan dos, qué significa, ¿no? Y nos lo estábamos perdiendo. Claro. Entonces, viendo solamente los corners, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ver el partido entero. Y yo no sé vos cómo lo sentís, pero yo soy gran partidario de siempre, siempre, siempre ver el partido entero. Independientemente de que haya Sí, un analista en el cuerpo técnico que después me dé cosas masticadas, a mí como entrenador me gusta mucho ver el partido entero. Porque, ¿sabés qué me da la sensación? Ver los cortes es como en una serie ver el episodio 1, ver el episodio 5 y el episodio 17. No entiendo nada de lo que está no, pasando no, no, no. y no veo todo. ¿No? Necesito ver todo. Y hay mucha gente, Después necesito los cortes, ¿no? hay mucha gente que yo conozco que son analistas y que acostumbran a ver los partidos, capaz que sin interrupciones, viste que está la opción esa también, o sea, como Ujú. cada vez que se va afuera paran, o también en velocidad 1.5 o 2, me parece que ahí se pierde mucho fútbol. Me parece que al final si querés analizar un jugador 100% eficaz no se puede, pero lo más eficaz posible, creo que como vos decís, 5 o 6 partidos viéndolo de local, de visitante, si podés ver algún partido que haya entrado de suplente, alguna victoria, una derrota, porque también la personalidad del jugador es importante, cómo actúa, cómo reacciona. Y sí, yo empiezo viendo partidos, viendo 5, 6, 7 si puedo, y después yo tengo las plantillas armadas para hacer informes, ¿no?
separo, tampoco me gusta separar tanto, pero al final separo entre aspectos físicos, aspectos técnicos, tácticos, psicológicos, alguna cosa que me llame la atención y intento hacer algo bastante completo, pero sobre todo lo que vos decís, es importante ver los 90 minutos como son. No me gusta verlos con cortes, no me gusta verlos a velocidad duplicada y nada de eso, porque creo que se pierden detalles que al final pueden ser decisivos. Te cuesta cuantificar? Sí, O, sí, por ejemplo, o te cuesta, no, no quiero decir que no tengas la habilidad, simplemente sí, que no no, te me gusta, cuesta, me que cuesta. no te gusta. Sí, sí, no, no me gusta y me cuesta. Yo creo que me cuesta porque a veces me cuesta poner en contexto, por ejemplo, hay analistas también que capaz que te hacen un informe y te ponen 7,7 de 10 en tiro con derecha, pero me parece contextualizarlo, por ejemplo, analizar un jugador de Uruguay, te pongo un ejemplo, Pelistri y Ferran Torres. Uno juega en Peñarol cuando juega en Peñarol y otro en el Valencia. Ponerle un 7 a Pelistri es lo mismo que ponerle un 7 a Ferran, por el lugar donde juega, por la liga, por la exigencia, y me parece que es algo complicado que estoy aprendiendo a hacer, pero que me cuesta, sí. Claro, aparte de a Pelistri, ¿dónde? ¿En la selección o en el Claro, no, Alavés? cuando juega en Peñarol, Claro, por ejemplo, que la liga era muy diferente. claro, es difícil sacar al jugador del contexto y trasladarlo a un número frío, ¿no? Claro, Y claro. en ese sentido, vos como periodista, bueno, te lo pregunto, bueno, te lo pregunto como Nahuel, como periodista, como scout y como entrenador, eh, ¿dónde entra todo el análisis estadístico, big data o todo esto? ¿Cómo lo instrumentalizás en tu trabajo diario? Bueno, sobre todo en el análisis lo veo como una parte complementaria. Me gusta ver las estadísticas, me gusta repasar. Creo que siempre que hago un análisis, un informe, veo estadísticas, pero no me centro en ellas. Siempre confío más en mi ojo, en lo que yo veo. Y obviamente después me gusta apoyarme en las estadísticas porque también creo que dicen cosas, pero siempre contextualizadas y seguidas por lo que yo veo. Al final las estadísticas por sí solas creo que son engañosas. Y también es importante en el periodismo eso mismo, contextualizarlas. Si al final vos tirás unas estadísticas sueltas, creo que puede confundir a la gente y es importante tener en cuenta eso. Sabes que nosotros, Pedro, Sí, mi compañero, mi amigo, mi socio en esta aventura, este, tiene un curso de Big Data, es experto en Big Data y todo esto. Yo no tengo nada en contra del Big Data, al contrario, como entrenador creo que eh, puede llegar a ser muy útil. Lo que pasa es que me parece que hay que pegarle con las métricas, ¿no? claro. Es decir, ¿cuáles son las métricas que realmente son significativas? ¿Cuáles son las métricas que de verdad te están dando información y no te están generando desinformación, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que me parece que con la estadística pasa eso, que es con la estadística general. También pasa en el fútbol, que al final, si agarrás las métricas, la métrica que vos estás buscando, creo que puedes decir algo bueno de cualquier futbolista, me parece, ¿no? Casi de cualquier Ujú. futbolista. Creo que lo que vos decís es muy interesante. Me parece que al final hay que seleccionar lo que es útil, que tampoco es fácil porque lleva un trabajo muy complejo. Sí, sí, por eso a mí el papel de, porque, ¿sabes qué? Eh, Bueno, hay como diferentes corrientes, ¿no? Sí, En el ámbito del fútbol está la gente que se lo toma como si esto fuese ciencia pura, ¿no? Y que a través de la data del GPS o a través de la estadística de, no sé, pases acumulados en tercio, no sé qué, se pudiese explicar todo. Es una forma de ver las cosas. sí. Está la gente que dice que todo eso es una porquería, no sirve para nada, ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni la data del GPS, ni las estadísticas. Y yo, bueno, yo me encuentro un poco ahí en el medio, ¿no? Yo soy como agnóstico, no sé, yo Sí, yo igual, yo igual. no le rezo a ningún dios, a ninguno de los dos dioses. Yo creo mucho en el juego, yo sí creo que hay que saber del juego Sí, tanto si tengas datos como si no, lo esencial es el juego.
y después vamos a ver cómo toda esta información nos ayuda a ser mejores, a ser más eficientes en el jugar, porque al final es para jugar, ¿no? Es para tener bien al jugador, por ejemplo, un determinado Sí, sí, tipo sí. de información que puede ser del área médica, ¿no? O del profe de preparación física, para tener bien al jugador. Ok, adelante, si sirve para tener bien al jugador, vamos arriba, ¿no? O sea, no me parece que el dato sea intrínsecamente malo y no me parece que el dato sea intrínsecamente bueno. Por eso me parece que es importantísimo rodearse de gente que entienda esto y que entienda cuáles son las métricas, qué es lo que se necesita. Porque a lo mejor, si vos estás trabajando para un equipo determinado, hay unas métricas que son válidas. Pero a lo mejor mañana te vas a trabajar a otro equipo diferente, tenés que variar las métricas, porque no se buscan las mismas cosas, ¿no? No, Hay que, totalmente. hay que conocer el juego de tu equipo y hay que conocer el juego de la liga en la que estás para entender qué es lo que se necesita. Totalmente, totalmente. En lo que vos decís, las dos variantes, ¿no? Las dos corrientes, me parece que hay mucha gente que piensa que el fútbol es solamente táctica y al final, yo creo que los partidos de fútbol, la verdad que la táctica obviamente influye, pero al final se deciden por otras cosas. Al final, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Madrid, en Madrid, Ancelotti acá en España es muy criticado porque dicen que gana los partidos poco más que por suerte, que no está trabajado tácticamente, que ganar la Champions siempre a remolque, pero bueno, al final hay un montón de cosas ahí, el aspecto psicológico del equipo, la fortaleza del equipo, que eso también es jugar al fútbol. Eso no se puede dejar de lado. Y eso a mí la verdad que me llama mucho la atención y me parece muy importante y a veces se infravalora. Sabes que, bueno, yo no pasa nada si lo digo, no es secreto. Tengo muy buena relación con el Nico Viconis, ¿no? Que es psicólogo, Claro. ¿no? El arquero de Sí, sí, Mazatlán, sí, sí. que anduvo por Puebla, que anduvo por Millonarios, que últimamente ha sido también reservado en Por alguna Alonso. convocatoria de Alonso, correcto. Y con el Nico hablamos del tema, ¿no? Con el otro que hablo del tema es con el Guille de Amores, que también fue invitado acá en Salir y Disfrutar, y fue el primer invitado, Lo escuché, lo escuché. y fue el primer invitado de Vantalla en Posicional, nuestro podcast en portugués, que tengo una muy buena amistad con el Guille, y siempre hablamos de eso, ¿no? De, loco, la importancia que tiene la cabeza. Yo, yo creo, no sé cómo lo ves vos, Nahuel, que la cabeza, o sea, que el jugar de una determinada manera y que vayamos todos atrás de una idea y que creamos en esa idea y que la dominemos, nos hace nos hace muy fuertes en lo operativo, en lo funcional, pero sobre todo nos hace muy fuertes de la cabeza. Si estamos Sin todos duda. convencidos y todos creemos y sentimos que dominamos esta idea, sea la idea que sea la idea que sea, vamos a ser muy duros, ¿no? Vamos a ser un equipo muy difícil de ser derrotado, ¿no? Eh, entonces, a lo que voy es, ¿dónde está la estadística que mide eso? Es incuantificable. No hay. Es No lo que se puede hablábamos al medir. principio, ¿no? Hay cosas que son incuantificables. No se puede medir. No se puede medir, por ejemplo, en el Real Madrid no se puede medir lo que influye en los líderes positivos en el vestuario, lo que influye Marcelo sin jugar, lo que influye Modric jugando, pero hay cosas que no se influyen. Valverde, si lo mirás de la estadística, es un jugador que pasa desapercibido. Después mirás ese partido y ves cómo Valverde oxigena a sus compañeros, cómo corre cuando sus compañeros no pueden, esas cosas que yo creo que no lo van a poder medir nunca las estadísticas, porque te van a medir los kilómetros que corre, pero si vos corres 17 kilómetros y tampoco tiene sentido, tampoco me vale de mucho. Yo creo que importa sobre todo el contexto y hay cosas que eso no veo cómo la estadística lo pueda medir. Sabes que ahora que hablabas de esto, me hiciste acordar a un amigo que trabaja en un equipo profesional de élite, ¿no? Eh, que su delantero titular, el 9 titular, era un tipo bueno, que había venido con una trayectoria brutal, campeón de Champions, campeón en 2 o 3 ligas europeas, un fenómeno, pero ya en un momento Claro. bueno, de salida, ¿no? Sí, sí, sí. Terminando su carrera. Jugaba este jugador, no le ganaban a nadie. Empezó a jugar otro chico más joven,
que corre, que mete, que va. Bueno, hace goles también, ¿no? Pero corre, lucha, mete, va. Y empezaron a ganar. Y le digo a mi amigo, ¿qué está pasando ahí? Me dice, a este le creen. Cuando juega este, creen que pueden ganar. Cuando juega al otro, No lo pienso. creen que no van a ganar. Y entonces, ¿qué pasa? Que no ganan. Y Y cuando, seguramente que el otro sea mejor, seguramente, pero igual. o sea, si seguramente los pones a hacer entrenamientos descontextualizados, ¿no? Sí, Bueno, ahora te voy a tirar la pelota así, vos controlás y ¡pum! Y capaz que el que jugó que es campeón de Champions, eh, las mete todas. sí. De 10 te mete 10, ¡pum, pum, pum! Al ángulo, ¿no? Y el otro capaz que no. Pero el juego no es solamente eso. Y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que no es cuantificable y que también entra dentro de lo que es la dinámica compleja, ¿no? Que termina derivando en esa propiedad emergente llamada rendimiento, ¿no? Sí, eso que vos decís me recuerda algo que es un dilema que tuve durante toda la temporada, ahora ya la terminamos, pero es un caso también más o menos parecido. Yo tengo un niño, 8 años, en el equipo de 8 años, que para mí es el mejor del equipo, técnicamente muy bueno, tácticamente muy bueno. Lo que pasa es que cuando juega él no ganamos un partido. Él capaz que se iba de viaje a Madrid, no estaba y yo digo, está, vamos a perder. Y no estaba él y ganábamos. Y pasó varias veces eso. Y la verdad que me estuve comiendo la cabeza toda la temporada porque pensando, qué raro, ¿por qué? Si es el mejor, ¿por qué cuando está no ganamos? Y cuando él está, o al revés, cuando él está no ganamos. Y cuando no está, ganamos. Y es algo que yo creo que también tiene que ver con eso. Creo que los demás se sienten más importantes, creo que asumen otro rol. Y al final me parece que eso también es algo que el entrenador, es papel del entrenador darse cuenta, pero es complicado. Y decime una cosa, ahora me vino a la mente, ¿no? Eh, todo esto, ¿no? Que este trabajo enorme que haces vos de análisis, de seguimientos individuales, de compartir cosas en Twitter que me parece brutal, y estoy seguro, segurísimo, que muchos periodistas se basan en alguna de las cosas que decís, y más seguro estoy todavía de que muchos directores deportivos de unos cuantos clubes deben estar mirando de reojo o deben tener a alguien mirando de reojo las cosas que vos publicás, porque creo que es un mercado interesante para clubes europeos, ¿no? Quizás a lo mejor no para clubes de élite, de primer orden, porque es difícil que un jugador salte de la liga uruguaya directamente a un club de élite, pero sí de ligas de élite, ¿no? A clubes de un escalón un poquito por abajo, ¿no? O a lo mejor estos clubes importantes los compran y después los ceden a estos otros clubes y tal. Este, de todos estos jugadores que vos has visto con el paso del tiempo, ¿hay alguno que te haya impactado de manera diferente al resto? Yo tengo debilidad por Manuel Ugarte. Desde que lo vi en Fénix, que fue cuando debutó, que debutó con 15 años, me parece que tengo la sensación de haberlo visto desde sus inicios, ¿no? Y ahora que tiene 21 años, todavía es muy joven, pero ya juega en el Sporting, ya juega en un equipo que es campeón, que juega Champions, que juega en la selección, y su crecimiento, porque la verdad que a mí sí me pareció un buen jugador, pero claro, al principio tampoco sabes cuál va a ser su recorrido, cómo va a evolucionar, pero la verdad que es un jugador que es debilidad personal porque ha crecido un montón. Desde que llegó a Europa, yo digo, bueno, en Europa le puede costar un poquito más, pero llegó a Famalicão, se ganó el puesto en 3 partidos, con lo difícil que es para un juego uruguayo llegar a Europa y ganarse un puesto, porque no es fácil, pero el tipo sigue sacando ventaja de su físico, que también es algo raro en el uruguayo, y después lleva al Sporting y lo mismo, digo, tiene a Paliña, que es un excelente jugador, va a jugar poquito, y al final terminó jugando más de 30 partidos. O sea que es un jugador que me ha sorprendido un montón y que yo creo que es ese caso que me ha llamado más la atención. Y te hago ya, solo por cholulear un poco. ¿Y qué sentís cuando ves un jugador que lo viste jugando en el Capurro Sí, contra no sé qué cuadro por la sexta fecha de clausura, ser campeón en un club de élite?
Sí, la verdad que es lindo, la verdad que es lindo. Y yo creo que la gente en Twitter también lo siente como eso. La gente siempre que pasa con Ugarte, cuando me toca la selección, por ejemplo, me llegaron mensajes como si fuese un familiar. El papá. Pero, sí, pero es normal porque la gente también se siente parte de eso. Porque claro, al final yo soy un pesado y hablo siempre de él, pero es algo que la verdad que reconforta, reconforta. Otro caso es Satriano, que me acuerdo que me despertaba el domingo y me ponía a ver a Satriano a las 10 de la mañana jugando en el Inter Primavera. En Uruguay nadie lo veía, obviamente. Después, después empezó a subir al Inter, empezó a, bueno, le está yendo bien, se fue a Francia, la selección lo llamó y claro, eso también la gente sabe y la verdad que también te pone feliz porque obviamente lo seguís cuando otros no lo siguen. Y perdóname que te pregunte, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde ves, mm, hacia dónde te gustaría que fuese tu carrera? O sea, ¿dónde ves la trayectoria? Porque te pregunto porque ahora me viene a la mente de, a lo mejor, no sé, te ha contactado algún club para trabajar en el área de scouting, o a lo mejor te ha contactado algún director deportivo para trabajar como consultor externo. No, no lo sé, no lo sé. ¿Hacia dónde te gustaría que fuese tu carrera? ¿Por el lado del periodismo? ¿Hacia dónde? ¿Por el lado del scouting? ¿Hacia dónde? A lo mejor son cosas que son compatibles, se puede ser periodista y aparte hacer trabajo de consultoría por fuera para el área deportiva de clubes. No sé, contame un poco, ¿hacia dónde te gustaría que te lleve todo esto? Sí, la verdad que yo sí me han contratado para eso, para hacer consultoría externa de varias secretarías de equipos de Sudamérica. Incluso estuve trabajando en Progreso, en Uruguay, un tiempo, pero me parece que a mí me gustaría, la verdad, que dedicarme más sobre todo al periodismo porque me parece que es donde soy mejor. Sobre todo porque pienso que soy mejor. Yo creo que el scouting, el análisis me gusta, pero me parece que estoy lejos de los que verdaderamente saben. Me parece que he ido mejorando con el tiempo, obviamente eso es práctica, pero me parece que donde soy mejor es el periodismo y creo que es donde puedo aportar más valor. ¿Y qué tipo de periodismo te gustaría hacer? O sea, ¿en algún medio, televisión, radio? No sé, luego, es que Sí, hay tantas cosas para hacer en periodismo hoy en día, tantas posibilidades. sí, estoy abierto, pero la verdad que sí me gustaría trabajar en los grandes medios, trabajar en televisión, en la radio, porque al final es donde la gente más te ve o te escucha, ¿no? Al final tener un lugar así para poder comunicar a la gente, yo creo que le gusta a cualquier periodista. Bueno, te digo de verdad, con toda sinceridad, espero que se te cumpla y mientras tanto, arriba, con todo, a seguirle metiendo, a seguirse levantando los domingos a las 8 de la mañana para ver a un uruguayo en el primavera del Venecia en invierno a las 8 de la mañana, que yo sabes lo que veo. Em, sobre todo, porque, sinceramente, Nahuel, gente buena hay un montón. Mm, Gente que es muy buena haciendo lo que hace, hay un montón, hay muchísima. Y lo veo en el mundo de los entrenadores, lo veo en el mundo del periodismo, lo veo en cualquier ámbito. Te das cuenta que hay mucha gente buena. sí, Lo que yo percibo en vos es muchísima pasión de hacer las cosas porque de verdad, de verdad, de verdad te apasiona y algo de mi esencia de antiguo futbolista conecta empatiza con ese aroma a amateurismo, ¿no? Que sí, hay. sin duda. Lo que Bielsa, a lo que Bielsa se refiere como el espíritu amateur que no hay que perder nunca, ¿no? Y de verdad Exacto. lo reconozco en vos. Exacto, yo eso lo del amateur la verdad que me gustó mucho porque creo que es algo que yo pienso que nunca voy a perder porque es lo que me llevó a ser lo que soy hoy, que tampoco que sea gran cosa, pero bueno, que de a poco la gente me va conociendo, pero pienso que si algún día trabajo en una televisión, una radio, esa pasión no se me va a ir porque al final yo me dediqué al periodismo no porque sea la carrera con más salidas, con más dinero, porque obviamente no, pero sí es algo que el fútbol siempre lo he amado desde chiquito, desde cuando tenía 3 4 años, siempre soñé en ser periodista porque jugando a fútbol horrible y siempre quise ser periodista y yo creo que eso no va a cambiar nunca. O sea que sí, la verdad que sí, yo pienso que tengo mucha pasión por esto. Bueno, de verdad te lo digo, me encantaría algún día
verte en el lugar en el que vos quieras estar, ¿no? En el lugar en el que vos querés estar, y te deseo lo mejor. Te agradezco muchísimo por habernos atendido, por habernos contado un poquito de lo que haces, y espero que te lo hayas pasado bien. No, gracias a vos, Camilo. La verdad que mi charla favorita, ya te digo que es mi charla favorita de la que he tenido. La verdad que yo aprendí un montón contigo y un gusto, un placer para mí. Un placer. Bueno, muchísimas gracias, Nahuel. Esperemos que se repita y que sea pronto. Amigos, y amigas de Salí y Disfrutad, los vamos dejando por acá, que Nahuel se tiene que ir a dormir. Así que le agradecemos mucho a él y les agradecemos mucho a todos ustedes el estar siempre del otro lado. Un fuerte abrazo. Abrazo. Nahuel, muchísimas gracias. Vos, de A verdad, vos, Camilo. espero, Muchas gracias. espero que te lo hayas pasado bien. No, la verdad que Eh, me encantó.